Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con serie Personajes de la Biblia y estamos viendo la vida de Salomón. Este es un personaje importante. Bueno, cuando me conecto, si veis que estoy así mirando por aquí y por allá, es que miro que todo esté en orden, porque yo tengo aquí la cámara delante mío. Lo digo para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo estoy. Aquí delante tengo una pantalla que tengo la Biblia aquí puesta, y aquí al lado tengo una parte de la otra pantalla, la mitad, con la retransmisión en directo, así yo veo que si se corta la transmisión o algo lo estoy viendo. Y a continuación en la otra parte tengo el OBS, que es el controlador de la emisión del vídeo, y aquí pues puedo manejar si quiero compartir pantalla para que mostraros alguna imagen. También veo que el audio esté saliendo correcto. Entonces cuando me conecto, si veis que miro por aquí, miro por allá, es porque estoy comprobando que todo esté en orden. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Aquí en España, aquí donde vivimos nosotros, hoy es 25 de enero, tendría que ser el mes más frío del año, y hoy tenemos temperaturas de primavera. Hoy hasta al mediodía me tuve que poner manga corta porque estaba ahí trabajando en un sitio que me daba el sol y hacía calor. El tiempo está loco, todo está trastornado. Espero que estéis bien. Este es nuestro tiempo de pararnos delante de la Biblia y estudiar la escritura, escuchar la voz de Dios. Estamos en un horario fuera de lo común, una hora antes, porque ahora ya sabéis que este trimestre, enero, febrero, marzo, una semana sí, una semana no, tenemos 2 días, jueves y viernes, seminario bíblico de fe en nuestra iglesia, y entonces voy a atender al director que viene, Alejandro Abraham. Hoy ha venido con su esposa, dejó todo allí a punto, todo conectado, recibo a los hermanos, y entonces mientras ellos están dando la clase yo estoy retransmitiendo aquí en directo. En cambio mañana viernes ya sabéis que se va a hacer como otros viernes de 6 a 7. Esa es la conexión del estudio de mañana. También lo anunciaré para que nadie se despiste. Y hay hermanos pues que están en el seminario y no pueden estar viéndolo en directo, algunos de los habituales, pero después lo pueden ver en diferido. Eso es lo bueno de que quedan aquí los estudios grabados. De momento vamos a hacer una oración. Le pedimos al Señor que Él nos guíe. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Tienes mensaje para nuestras vidas siempre, sea el mensaje como sea, de reprensión, de corrección, de consuelo, de ánimo, de enseñanza, pero siempre hay una palabra adecuada para nosotros y queremos recibirla, Padre, también en esta noche. Así que háblanos, estamos dispuestos, preparados para que tú, Señor, nos puedas dar ese mensaje que tienes para nosotros hoy. Bendice a mis hermanos y guíanos en todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que os podéis conectar en directo. Aquí tenemos a Yalikatu, que ha saludado. Yalikatu, Rafa, buenas noches, dice. Y Fabiana Zelaibe dice, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, bendiciones. Beatriz dice, buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Un fuerte abrazo. Beatriz está en el seminario bíblico de fe, entonces ha tenido que dividir. Está aquí escuchando el estudio, después tendrás que escuchar en diferido la clase del seminario que te corresponde. Fabiana dice, acá en Argentina muchísimo calor. Claro, allí estáis en verano y los veranos cada vez vienen más fuertes. Piensa que el 2021 fue el año más caluroso de la historia. 2022 superó, fue el más caluroso de la historia. El 23, el año pasado, fue el más caluroso de la historia. Y de momento, enero aquí en España, que tiene que ser el mes más frío, están haciendo temperaturas suavísimas de primavera. Y fíjate, en Argentina dice que muchísimo calor, tremendo. Bueno, no sé a dónde vamos a llegar con todo esto del cambio climático y todo, pero sabemos que todo se está preparando para la venida de Jesús. Lo creemos y lo esperamos a nuestro Señor. Y Juan dice, hola mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones.
Bienvenidos a todos. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 5. Nos habíamos quedado en esos preparativos para la construcción del templo que Salomón va a edificar. Y voy a recordar, lo leímos ayer, pero vamos a recordar versículo 13-14 y así vamos a ver el resto de este capítulo para entrar ya al capítulo 6. Dice, primer libro de Reyes 5:13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Ayer nos despedíamos hablando de esto, cómo organizó Salomón de una forma muy sabia a los hombres que trabajaban en la construcción del templo. Había 30.000 hombres, los dividió en 3 grupos de 10.000. Entonces un grupo de 10.000 hombres trabajaba, los otros estaban descansando. Trabajaban un mes y entonces estos saltaban al descanso y un grupo de relevo entraba a trabajar. Ahora este grupo estaba descansando, trabajaban los 10.000 que antes descansaban un mes. Cuando pasaban su mes, ellos entraban a descansar y entraba el tercer grupo a trabajar. Entonces, el que había sido el primer grupo, este mes de descanso, para ellos era el último, era su segundo mes, porque ahora ya había el segundo grupo trabajando. Cuando este grupo trabajaba un mes, saltaban y el primer grupo que descansó 2 meses, volvía al trabajo. Y así siempre, cada grupo descansaba 2 meses. ¡Qué inteligente Salomón! Y así pues yo me imagino a los trabajadores que un mes de trabajar en el templo, eso era pesadísimo. Haría calor, haría frío, haría mover esos grandes bloques de piedra, eran trabajos pesados y peligrosos. Siempre había accidentes que causaban víctimas. Pero yo me imagino que dentro de la dureza del trabajo pensar, bueno, voy a trabajar este mes a tope, pero después tengo 2 meses de descanso. Bueno, eso consuela, ¿no? Te anima, dice, bueno, después 2 meses, ni siquiera un mes de trabajo y un mes de descanso, porque eso igual te deja así como... Pero decir, trabajo un mes y 2 de descanso, hombre, esto me anima. Eso era sabiduría que Salomón tenía y que sabía aplicarla, en este caso, de una forma correcta. Dice que decretó leva. ¿Entendéis la palabra leva? La leva es cuando se convoca a población civil de forma obligada. Por ejemplo, si en un país hay una guerra, entonces se hace una leva para el ejército. Se convoca a todos los hombres desde una franja de edad aptos para entrar en batalla, en combate, a defender su patria. Entonces una leva quiere decir eso, es una convocatoria, en este caso fue a 30.000 hombres, y una leva impuesta por el gobierno no es opcional, es obligatoria. O sea, la leva selecciona. El criterio que utilizó Salomón para esta leva no nos lo explica ahí, si tenían que tener esta edad, una franja de edad de aquí a allá, pero seguramente pues lo tuvo ahí presente, ¿no? Y entonces pues si te avisan, si te convocan, pues no puedes decir que no. Si dices que no, vas a ser castigado. Eso ocurre, actualmente puede ocurrir por motivos, como os he dicho, de una amenaza militar, de un país agresor, y entonces pues se tienen en cuenta esas cosas. Bien, entonces ahí había 30.000 hombres. Esta enorme leva de hombres se muestra por la magnitud del trabajo que tiene el construir el templo. O sea, no hubiesen podido construir el templo si hubiesen tenido que pagar la mano de obra, los materiales, todo. Pero vamos a decir que la mano de obra no es gratis, porque a estos hombres se les va a dar de comer y se les va a mantener durante este tiempo. O sea, van a tener algunas ayudas, pero no es una mano de obra que se está pagando un salario, porque esto es una fortuna, pagar 30.000 hombres un salario cada día, ¿no? Entonces, por eso decimos
hemos visto que la Biblia nos decía que solo se podía construir el templo en tiempo de paz y prosperidad. Esa paz y prosperidad que David estuvo ganando y que ahora Salomón la disfruta y la mantiene. Ese era uno de los motivos de por qué David no pudo edificar el templo. Y nos dice ahí que Adoniram estaba encargado de aquella leva. O sea, Salomón, como hombre sabio, él tiene en cuenta la organización de cómo todo esto se tenía que llevar a cabo. Él delega sabiamente responsabilidades a hombres como Adoniram. Por otra parte, en lugar de hacer trabajar a los israelitas constantemente lejos de Israel, lejos de su hogar, él hizo eso, que trabajasen por turnos, y así no estaban tan lejos de casa y no estaban bajo esa presión de un trabajo muy intenso y exigente. Versículo 15. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Claro, no solo son 30.000 que están trabajando ahí. Tenemos detrás a 150.000 hombres, 70.000 llevando cargas y 80.000 que están cortando en el monte. O sea, imagínate toda la gente que ahí se mueve. O sea, esos son 150.000 más los 30.000 de antes, 180.000 hombres así directamente trabajando en la construcción del templo. Claro, yo os decía un salario de 30.000, no, me quería referir 180.000. O sea, esta era una obra grandísima para poderla llevar a cabo. Dice, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra. O sea, además, súmale 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, 3.300 oficiales, los encargados, los que estaban ahí vigilando y supervisando la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y las piedras, la cantería, para labrar la casa. Dice que había 70.000 hombres que llevaban las cargas. Piensa que en esa época, como decíamos ayer, no había maquinaria pesada. Camiones, grúas, excavadoras, todo tipo de maquinarias. Era todo una labor manual. Para transportar esas grandes piedras utilizaban el ingenio, seguramente a través de rodillos hechos con madera. Toda esa madera, esos 80.000 que están cortando en los bosques, no solamente es la madera que se usa en el templo, también cortaban grandes troncos que usaban a modo de rodillo para deslizar las piedras por encima y así poderlas transportar, porque no había carros que soportasen ese peso. Y arrastrándolas era imposible, eran demasiados kilos, ni con los 70.000 hombres tirando de una piedra iban a poder, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano siempre ha sido ingenioso, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso nos dotó en seres inteligentes, con capacidades extraordinarias. Arquímedes fue al quien se le atribuye el principio de la palanca. Él dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces el sistema de poleas, él diseñó un sistema de poleas con el que un hombre solo podía llegar a levantar un barco. O sea, el sistema de poleas puede mover grandes cantidades de peso utilizando poca fuerza, porque las poleas ejercen un mecanismo que va sumando esa fuerza a través de diferentes poleas. Es el efecto palanca, la palanca hace eso. Por eso decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, moveré la tierra, ¿no? Porque cuando tú no puedes mover con tus brazos un objeto muy pesado, si te vales de una palanca, cuanto más larga la palanca, en un punto de apoyo cercano al peso, menos fuerza tienes que ejercer para levantar esa carga pesada. Entonces, bueno, siempre ha habido esas especulaciones. ¿Cómo se pudieron construir las grandes pirámides de Egipto? Pero no fueron las únicas. Ahí hay hermanos que se conectan de México. En México hay pirámides que fueron construidas con grandes bloques de piedra.
Y hay grandes templos de la antigüedad en Grecia, aquí estamos viendo el templo de Salomón y otras muchas construcciones. Algunos dicen que las pirámides las construyeron los extraterrestres que vinieron con maquinarias pesadas. Bueno, cuando el hombre se aburre se inventa cosas. No hubo extraterrestres que vinieron a construir pirámides, sino mucha mano de obra, miles de trabajadores, muchos de ellos esclavos, miles de esclavos dispuestos a trabajar a base de látigos si no lo hacían correctamente. Entonces es una cuestión de ingenio del ser humano y de buscar ahí cómo hacemos. Siempre el hombre, al encontrarse ante un reto, no dice esto es imposible, sino que dice cómo lo podemos hacer. Y ahí buscan los recursos para poder hacerlo. 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Algunos maestros dicen que aquí están incluidos muchos esclavos, esclavos cananeos que Salomón utilizó para la construcción del templo. Un escritor antiguo, Hinsberg, relata algunas de las leyendas que rodean la edificación del templo. Hay historias fuera de la Biblia que hablan de eso. Dice, por ejemplo, en este libro, te cito textualmente, dice: durante los 7 años que tomó construir el templo, ni un trabajador que fue empleado en dicho trabajo murió, ni siquiera uno se enfermó, y mientras los trabajadores estaban sanos y robustos, desde el primero hasta el último, así la perfección de sus herramientas permanecieron irreprochables hasta que el edificio fue completado. Así la obra no sufrió ningún tipo de interrupción. Bueno, esto es una historia fuera de la Biblia, ¿eh? ¿Ocurrió eso? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Muchos de esos escritos simplemente son leyendas, no son documentos históricos. ¿Podría ser? Bueno, por poder sí. O sea, este templo es para Dios y Dios perfectamente puede preservar esa obra y cuidar a los trabajadores que están ahí construyendo. No sería algo descabellado pensar en eso, ya que en momentos determinados Dios prometió cuidar a los suyos en situaciones adversas, difíciles, y Él los protegió. En la conquista de Canaán, la primera batalla, que fue contra Jericó, una de las ciudades mejor fortificadas y defendidas de todo Canaán, pues Israel la conquistó sin una sola baja. Nadie quedó herido, ni nadie perdió la vida. Decir que en una conquista de una ciudad fortaleza nadie murió, pues es sorprendente, pero Dios estaba dirigiendo esa conquista y Dios dijo cómo lo tenían que hacer y ellos obedecieron, lo hicieron y recibieron la victoria. Esos oficiales, 3.300 hombres que estaban sobre la obra, vigilando, podríamos decir que eran el equipo de gerencia intermedia. O sea, eran los administradores de la obra, allí a pie de obra, ¿no? Estaban ahí en el terreno. Y cuando dice ahí piedras costosas, eso literalmente es piedras de calidad, piedras de muy buena calidad, mostrando que Salomón utilizó materiales de alta calidad aún en la propia base, porque esas piedras eran para la base. Ayer os lo explicaba, para esa plataforma que había encima del monte, ahí tuvieron que nivelar el monte e hicieron una gran plataforma con grandes piedras costosas, dice ahí. Esto habla de la manera en que debemos hacer las cosas para con Dios. No solamente trabajamos para aparentar, no trabajamos de una forma pesada y resignados. Cuando hacemos cosas para Dios, las hacemos sabiendo que eso representa un gran honor para nosotros. Hacer cosas para Dios sobrepasa lo que podemos comprender, porque son cosas profundas, escondidas, con una trascendencia no solamente aquí en este mundo, sino aún para la eternidad. Yo siempre os voy a animar, lo he hecho siempre y voy a seguir haciéndolo.
en que siempre que tengas la oportunidad de servirle a Dios, de trabajar para Dios, trabaja para Dios, entrégate totalmente, date 100% para la obra a la que el Señor te llame a trabajar, sea lo que sea. Cualquier trabajo que hagamos para el Señor nunca se queda sin recompensa y siempre es algo muy honroso. Sea lo que sea, repito. Hay hermanos que en según qué cosas, no, yo ahí no trabajo. Limpieza, orden, esto, no, Dios me ha llamado a... Bueno, la Biblia dice que el que en lo poco es fiel, también en lo mucho será fiel, el Señor lo pondrá en lo mucho. Si tú no eres capaz de ser fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. Porque no hay trabajos deshonrosos para con Dios. Todo es importante, todo es especial, todo representa siempre participar en su reino, en la grandeza de lo que significa hacer que la obra de Dios siga extendiéndose por todo el mundo y hasta la eternidad. Dios trabaja en nosotros, Él trabaja en cosas profundas en nuestra vida. Algunas están escondidas, no se ven, no las vemos ahí como están actuando, pero Dios está ahí trabajando en tu interior. Nosotros trabajamos para Dios, Él trabaja en nosotros. Hemos sido sujetos en esta obra, es un trabajo secreto que no se ve, está escondido. Sembramos y no se ve ahí los campos con las semillas creciendo, es algo que está ahí. Hacemos cosas para con Dios y a lo mejor nadie las ve, Dios sí. Jesús decía que nadie se quedaría sin recompensa, incluso aunque sea el darle un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños, decía Jesús, ni aún así te vas a quedar sin la recompensa. Trabajar para Dios es la mayor inversión que nadie pueda llegar a hacer. El Señor ha gastado sobre nosotros grandísimos esfuerzos. En el mundo laboral, las horas de trabajo se pagan, ¿verdad? ¿Cuánto cobras por una hora de trabajo? En todos los países que estáis ahí representados, hay hermanos de Argentina, de Ecuador, México, de Perú, de diferentes lugares, ¿no? Bueno, según el país, pues las horas pueden ser más caras o más baratas, pero nadie trabaja gratuitamente. En este mundo tú trabajas para recibir un salario, para tu trabajo sea remunerado. Entonces, ¿cuánto cobras por trabajar tú? Depende. Si eres un especialista, hay diferentes rangos. Un peón cobra más barato. Un aprendiz, un peón, un trabajador de cadena, de fábrica. Pero después si tú tienes titulaciones, vas a cobrar más. Si tú eres un ingeniero, si eres un doctor, si tú estudiaste una carrera, sacaste una profesión con mucho esfuerzo, entonces quiere decir que mereces por tu trabajo ganar más dinero. Bueno, os estoy diciendo que Dios ha invertido una cantidad de trabajo en nosotros increíble. ¿A cómo tendríamos que pagarle las horas de trabajo a Dios? ¿Te lo has pensado alguna vez? Mira qué cosas se me ocurren, ¿no? A veces pienso cosas así extrañas yo. Si en este mundo cuanto más alto es un cargo, mejor se le paga el salario. Un presidente de un país puede ganar perfectamente 200.000 euros o 200.000 dólares al año, algunos incluso más. El gerente de una multinacional puede ganar más que eso. Bueno, el rango más alto que hay en categorías es Dios. Dios está arriba de todo y muy lejos, pero muy lejos de todo lo demás. Él supera en todo inimaginablemente para nosotros. Dios está trabajando en tu vida y trabaja 24 horas al día. Cuando duermes, Dios sigue trabajando en tu vida. La palabra que te llega ahora, Dios la está utilizando para trabajar en tu mente, en tu corazón. Dios te observa, ve tus debilidades, ve donde tienes que mejorar y perfeccionarte allí, y Dios está trabajando en tu vida. ¿A cuánto deberíamos pagarle la hora de trabajo a Dios?
no hay dinero para poder pagar eso. Pero te lo estoy diciendo para que tomes conciencia de la inversión tan valiosa que se está haciendo en tu vida. Dios está invirtiendo en tu vida de una forma valiosísima, increíble. No puedes menospreciar eso. Que el Dios del universo se tome su tiempo y las molestias de venir a trabajar en ti y estar ahí haciendo cosas en ti y estar llevándote donde necesitas ser llevado y estar ahí, bueno, para que después nosotros cogemos y banalizamos todo eso y menospreciamos lo que Dios está haciendo y no le damos más importancia. No, tenemos que tomar conciencia de que la obra de Dios es hermosa, preciosa y valiosísima en nuestra vida. Nosotros podemos trabajar para Dios y al final lo único que podríamos decir es siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer hice. Dios no tiene ninguna obligación de trabajar en nosotros, ninguna, porque Él nos creó y nosotros nos pusimos a andar dejándole a Él a un lado. Le dimos la espalda a Dios, le ofendimos. Pero Él ha venido a trabajar en nuestra vida. El Señor ha gastado sobre nosotros un mundo de cuidado, de esfuerzo. Hermano, no menosprecies la obra de Dios en tu vida. No tomes a la ligera las cosas que Dios te manda. Dios puede honrarte en público o simplemente pasar inadvertido lo que estás haciendo. Pero aquí lo que importa es que Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que estás haciendo, y nada se quedará sin recompensa. Y todo esto incluso lo podríamos aplicar y pensar en cómo Dios está edificando su iglesia, porque si Él está trabajando en mi vida, Él está trabajando en cada uno de nosotros y nosotros somos parte de la iglesia, bueno, pues ahora hay un conjunto, hay un todo en el que Dios está obrando y está trabajando, que es la iglesia. Y Dios, ¿qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Así que fíjate qué interesante. Ahí está el pueblo de Israel edificando entre comillas, la iglesia de Dios, la casa de Dios, el templo. Pero ahora Cristo es el que edifica la iglesia, es el Señor el que está edificando. Y si ahí dice que se estaban utilizando piedras grandes y piedras costosas, ¿cuáles son las piedras que Cristo está utilizando para edificar su iglesia? Me ha parecido escuchar, así en la distancia, algunos que habéis dicho nosotros somos piedras. Lo dice ahí la palabra. Pedro lo dice, Pablo hace referencia, piedras vivas, siendo edificado. ¿Ves como yo había oído algo? Ahí Juan ha escrito nosotros. ¿Ves como en el espíritu yo os oigo a veces? Piedras vivas, siendo edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Y si dice que las piedras que usó Salomón eran grandes y costosas, en un sentido, estas piedras son grandes y son costosas. Nosotros somos costosos. El precio que se pagó por nosotros fue muy alto. Cristo pagó el precio de nuestro rescate para convertirnos en piedras vivas que edifican su iglesia. Tú sabes que la iglesia se compara con una familia, con un cuerpo y con un edificio. Y esa idea, esa metáfora del edificio es de lo que estamos hablando. Un edificio en el que como piedras vivas somos edificados. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Y no son piedras muertas, son piedras vivas. Si uno está muerto no sirve como piedra. Tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que formar parte de la nueva naturaleza en Cristo, de la familia en Cristo, pero Él es el que hace esta obra. Él quiere hacer una obra profunda, con fundamentos fuertes, en lugar de una obra que pueda tener una apariencia, pero que los cimientos sean débiles. Jesús habló de estas metáforas relacionadas con la construcción en cuanto a cómo edificamos,
Él, por ejemplo, recordarás que habló de una parábola: un hombre edificó su casa sobre la roca y otro hombre edificó su casa sin cimientos sobre la arena. Y vinieron vientos y vinieron ríos y tempestades, y el que la edificó sobre la arena todo se derrumbó y fue una ruina tremenda. El cambio, en el que había edificado sobre la roca, sus fundamentos eran roca, eran firmes, resistió las adversidades del clima, del tiempo. Bueno, pues la obra que Dios la hace bien. Ellos están construyendo un templo y lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado las instrucciones. Los planos los tenía escritos David, Dios se los dio. Todos los materiales, toda la forma, las medidas, todo, Dios dijo cómo tenía que ser. No podía ser a criterio humano, tenía que ser según el modelo divino. Y si Cristo está edificando hoy la iglesia, si Dios nos está edificando hoy, pues te aseguro que lo está haciendo bien. Pero a veces para que una piedra sea apta, hay que labrarla. Se coge la escarpa, el martillo, y hay que dar golpe y golpe y golpe, ir sacando las partes que sobresalen y estorban, ir dejando una superficie lisa para que una piedra se acople con otra. ¿Se está entendiendo la metáfora? Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Dios hace las cosas bien. Si a veces notas que te duele algo por ahí, no me refiero físicamente, sino en tu alma, es porque a lo mejor el Señor está usando martillo y cincel para pulir cosas en tu vida que tienen que ser pulidas. A los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Nada nos ocurre por accidente. Y muchas veces es necesario que a través de tribulaciones vayamos perfeccionándonos. Aquí hay miles de personas trabajando. En la iglesia hay más, millones. Y todos somos esas piedras vivas que se están construyendo. Así que déjate usar por Dios. Hay un detalle ahí en el versículo 18, dice: y los hombres de Gebal. ¿Quiénes son estos? Bueno, algunos maestros suponen que estos de Gebal eran los habitantes de Biblos, al pie del monte Líbanus, al norte de Sidón, en la costa del mar Mediterráneo. Por las indicaciones que ahí se nos da, los expertos dicen que seguramente estos de Gebal que se menciona ahí, los albañiles de Salomón, los de Hiram y los de Gebal, estos de Gebal posiblemente eran los habitantes de esta ciudad Biblos, que estaba al pie del monte Líbanus, que estaba al norte de Sidón, en la costa del mar Mediterráneo. El mar Grande se llamaba en ese tiempo, el nombre que le pusieron los romanos. Capítulo 6. Todo esto que hemos visto eran los preparativos para construir el templo. Ahora el templo se empieza a construir. Mira, leemos versículo del 1 al 6. Capítulo 6, del 1 al 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposento alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa.
Bueno, este texto, alguno lo lee y dice, bueno, aquí no hay enseñanza espiritual, ¿no? Porque son como datos muy técnicos, todo muy profesional, de datos ahí de la obra. Pero una cosa sorprendente en este pasaje es que te des cuenta cuán precisa es la Biblia. Algunos que no conocen la Biblia creen que la Biblia es un libro de leyendas, de historias así huecas, vacías, que dejan cosas en el aire. Y la Biblia, como libro espiritual sagrado, es única porque es la palabra de Dios. Pero como libro humano, un libro que se escribió por hombres, tú sabes que escribieron hombres inspirados por Dios, o sea, tiene una parte divina y tiene la parte humana. Esta obra literaria desde el punto de vista humano es única también. O sea, no hay otra obra antigua comparable con esta. Los libros más antiguos de la Biblia tienen más de 3.000 años, alrededor de 4.000 años. Toda la escritura está unida a la perfección, 66 libros que se escriben en un vasto tiempo de varios siglos por autores distintos y todos escriben sobre lo mismo. Pero no es un libro de leyendas. Tú no vas a encontrar en la Biblia que las historias comiencen: había una vez un hombre que vivía en un lugar lejano. No, la Biblia no habla así. La Biblia te da todos los datos, todos los detalles. Fíjate, el versículo 1 es impresionante. En el año 480, ¿qué referencia se toma para cifrar esa fecha? La salida de los hijos de Israel de Egipto. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, que es el cuarto año del reino de Salomón. Desde que Salomón está reinando lleva 4 años. ¿Y cuándo comienza la obra? En el mes de Zif, que es el mes segundo. O sea, todos los datos son precisos, todo está ahí. Es un punto de referencia que nos muestra cuánto tiempo había vivido Israel en la tierra prometida sin un templo. Hacía 480 años que salieron de Egipto. ¿Dónde estuvieron los primeros 40 años desde la salida? En el desierto. O sea que llevan en Canaán, ¿cuántos? Los matemáticos, ¿qué cálculos resulta? 440 años vivieron en Canaán sin templo. ¿No te resulta un dato curioso? ¿Por qué? El tabernáculo hacía las funciones del templo porque no vivían en un lugar fijo, no estaban establecidos. Vivían de aquí para allá, andaban de aquí para allá. Entonces necesitaban una casa para Dios móvil. Recuerda, la casa para Dios no es que Dios tiene que vivir ahí, sino que es donde Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Dios no necesita una casa hecha por manos de hombre, pero sí necesitaba un lugar santo para manifestarse en medio de su pueblo. Entonces, estuvieron más de 400 años, unos 440 años sin templo, en el que, bueno, durante unos 400 años el tabernáculo sirvió para la nación, para que pudiesen seguir haciendo el culto a Dios. Pero ¿por qué no hicieron el templo antes? Bueno, lo hemos estado diciendo, no era el tiempo. Dios tiene un tiempo siempre para cada cosa. Dios prepara las cosas sin improvisar. Él las prepara concienzudamente, con cuidado. Los tiempos le pertenecen a Él, están en sus manos. Y el Señor tiene todo preparado. Bien, ha habido una desconexión, me callé y ahora ya sigo. Los primeros años fueron para la conquista, después Josué repartió la tierra, las 12 tribus se tuvieron que asentar. Bueno, ha habido otro corte, no pasa nada, yo me callo cuando hay cortes y retomo cuando se restablece la conexión. Así que después en David tiene que poner paz con todas las naciones enemigas de Israel y ahora es el momento ideal, ahora hay paz. Salomón es el hombre encargado. Dios miró a Salomón en el tiempo
aun cuando ni se sabía que viviría un hombre así, ni siquiera que existiría un hombre como David, pero Dios, como lo sabe todo, Dios ya hace sus planes y lo tiene todo preparado, todo en cuenta. Igual que Él conoce tu vida y lo tiene todo previsto. Si tú decidiste ser hijo de Dios y pusiste tu vida en sus manos, tu futuro está predestinado. Ahora ya sabes dónde vas a terminar y nada ni nadie podrá impedirlo, como dice en Romanos capítulo 8. Esta fecha que se dice ahí, primer libro de Reyes 6.1, también nos da una fecha para el Éxodo. O sea, todas estas fechas que aparecen en la Biblia se complementan unas con otras y entonces nos podemos hacer ideas muy precisas de los tiempos, de cómo hay, ¿no? Como muchos suponen, el reino de Salomón comenzó en el año 971 antes de Cristo y terminó en el 913 antes de Cristo. El templo comenzó a construirse, por lo tanto, en el 967 antes de Cristo. Esto significa que el Éxodo se llevó a cabo en el año 1447 antes de Cristo. ¿Vale? O sea, tomando una referencia, esto te ayuda a armar todas esas fechas. Porque nosotros contamos desde el año del nacimiento de Jesús, el año 0. Bueno, vamos sumando desconexiones y conexiones automáticas. A veces pasa, no sé por qué. Entonces hay diferentes maneras de contar según los pueblos, ¿no? Los chinos tienen su calendario, los musulmanes tienen el suyo y los países occidentales tenemos la referencia del nacimiento de Jesús. Así que estos datos en la Biblia son muy importantes, porque a partir de ahí se puede armar fechas. Entonces nosotros sabemos, gracias a estos datos, que el Éxodo se llevó a cabo en el 1447 a.C. El templo se empieza a construir en el año 975, porque Salomón empezó a reinar en el 971 a.C. y dice que cuando se empezó a construir era el 4.º año del reino de Salomón. La Biblia tiene toda la autoridad histórica, toda la autoridad en cuanto a información de historia, pero para nosotros evidentemente el valor de la Biblia está en su mensaje de Dios para los hombres. Ahí está el camino y las indicaciones de cómo podemos llegar a ser salvos y de cómo podemos vivir en la voluntad de Dios sirviéndole a Él. Comenzó Salomón, a edificar la casa de Jehová. Esta fue la fecha en la cual comenzó la construcción. Salomón probablemente comenzó a organizar la obra rápidamente. Había alguna evidencia que tomó 3 años para preparar la madera del Líbano. Su padre David ya estuvo preparando antes que él materiales. Si Salomón comenzó la construcción del templo en el 4.º año de su reinado, probablemente comenzó a organizar la construcción ya en su segundo año, porque recuerda que el mandato ya estaba, los planos ya estaban y David ya había estado preparando. Pero la obra fue cuidadosamente planeada, organizada por Salomón y, como digo, por su padre. Lo tienes allí, lo leímos un día en el primer libro de Crónicas. Ahí estuvimos viendo cómo David ya estuvo preparando materiales, estuvo organizando todo para, o sea, y me imagino que con ilusión, decíamos, ¿verdad? Mira, si quieres lo podemos recordar. Esto estaba en el primer libro de Crónicas 28. Primer libro de Crónicas 28, versículo 11 y 12. Dice:
Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas sacrificadas. Y ahí a continuación te sigue hablando y te está dando información. David se tomó los cuidados y las molestias de ir preparando cosas en sus años antes de que él muriese y Salomón ocupase. Ahí le dio los planos de cómo tenía que ser toda la construcción. Ahora en el libro de Reyes, en primer libro de Reyes, ahí si te fijas no se da la ubicación de dónde exactamente fue construido el templo, pero el escritor de segundo libro de Crónicas nos dice que fue construido en el monte Moriat, lo leíamos ayer, ahí en segundo libro de Crónicas 3:1, el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y en otra parte de esa misma colina, de ese monte, es donde Jesús sería sacrificado. Desde el monte de los Olivos se podía ver toda la explanada del monte del templo. Ahí en los evangelios hay algunos episodios, como cuando Jesús con los apóstoles salen del templo y van subiendo por el monte de los Olivos. Ahí les queda delante de ellos toda la majestad del templo, y ahí es cuando los apóstoles al salir le dicen: ¿has visto la grandeza de estos edificios? Y cuando Jesús les empieza a decir: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y mientras van subiendo hacia el monte se establece esa conversación. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y ahí tienes Mateo 24 y 25, un texto hermoso con un mensaje valiosísimo para nosotros. Versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová. Este capítulo describirá todo lo que es el capítulo 6, describe la construcción del templo, sus áreas y sus áreas circundantes. Hay 4 estructuras principales que se describen: el propio templo, la casa que el rey Salomón edificó para Jehová, así lo dice, que estaba dividida en 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. El pórtico, o la entrada en la parte de la propiedad del templo, ahí le dice el pórtico delante del templo. Tenía 10 metros, dice ahí te da las medidas en codos, yo te lo traduzco. Tenía 10 metros de ancho y 5 metros de largo, y la misma altura que el templo. Después habla de que había unas cámaras laterales de 3 pisos, dice cámaras laterales alrededor, las cuales rodeaban la propiedad del templo al norte, al sur y al oeste. Había un gran patio que rodeaba toda la estructura, que ahí se menciona como el atrio interior. Y dice que tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Bueno, tenemos que asumir que el antiguo codo era aproximadamente medio metro, unas 18 pulgadas. Esto significa que el templo, propiamente dicho, era aproximadamente de unos 30 metros de largo por 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Esto no era así especialmente grande, ¿no? Dice, bueno, tampoco es tan grande, estábamos viendo ahí la obra, las piedras, no sé qué. Sí, pero no te olvides de que eso es el templo, pero hay otras construcciones alrededor. Solamente la base, esa plataforma inmensa para nivelar el suelo del monte Moriat, eso es, esas grandes piedras que ahí se pusieron, eso ya era una obra muy grande, ¿no? Teniendo en cuenta las cámaras de almacenamiento externos, el vestíbulo y el espesor aproximado de los muros, el tamaño total de la estructura quizás era de unos 37 metros de largo y unos 25 metros de ancho, ¿vale? Teniendo en cuenta esos detalles técnicos. Las dimensiones del templo nos dicen que fue construido en el mismo diseño básico que el tabernáculo, pero bastante más grande, más del doble de grande que el tabernáculo, pero la distribución seguía el mismo principio.
Esto significa que Salomón tenía en mente que el templo fuera una continuación del tabernáculo. Dios les dijo, tienes que hacerlo así. También dice que edificó aposentos alrededor, o sea, todas estas cámaras laterales adyacentes al templo, pero sin ser estructuras unidas al templo mismo. La nueva versión internacional, por ejemplo, otras versiones de la Biblia, la nueva versión internacional dice alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. Te puedes imaginar, ¿no? Por ahí más o menos como esto estaba así estructurado. Bien, todo este capítulo nos va a seguir hablando de cómo se construye el templo. Tú lo lees en casa y dices, bueno, esto solo son datos técnicos, me aburre, lo paso. No, esto también es palabra de Dios. Y así que nosotros la vamos a estar estudiando aquí y ya vas a ver que Dios nos va a hablar y nos va a enseñar cosas de este pasaje. Después, versículos 7 en adelante, lo seguiremos el próximo día que volvamos a este tema. Dice, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Por qué? Lo vamos a hablar. Ahí hay enseñanza espiritual en todo esto. Pero mis queridos hermanos, me voy a despedir por hoy. Terminamos. Se nos ha hecho el tiempo. Así que nos despedimos y solamente recordarte que mañana viernes el estudio será a las 6 de la tarde. Tenemos seminario en nuestra iglesia y por lo tanto adelantamos la hora. 6 de la tarde, mañana, estudio bíblico. Un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga y si Dios quiere, nos vemos mañana otra vez. Hasta mañana.